¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20 y en este caso para hablar de literatura y para hablar también de diferentes formatos, diferentes formas de lectura y diferentes también contenidos para leer, porque Editorial Edubim no solamente se aboca a lo literario, sino también a la divulgación y a la investigación. Por eso estamos con Carlos Gácera, quien es titular de Edubim, que junto con el saludo va el agradecimiento por la visita, Carlos. No, gracias a vos, Daniel, por la invitación. Un gusto. La primera vez que estoy en este canal, así que un agradecimiento a todo el equipo y a todo el canal por esta invitación. Edubim marcó este año un aniversario, el número 15, en donde se ha demostrado o se sigue mostrando a la vanguardia respecto a lo que es la difusión de sus obras, ¿verdad? Bueno, sí, los 15 años los tomamos muy en serio, nos dimos una política de celebrar durante todo el año los 15 años, haciendo todo el tiempo distintas acciones, ¿no? Acciones que tienen que ver con la difusión de nuestros contenidos, de nuestros libros, pero también la celebración con la plástica, con la animación a la lectura, con un ambicioso plan estratégico para los próximos años vinculado a la ecosustentabilidad. Bueno, celebrar 15 años comprometiendo el trabajo hacia el futuro. En realidad no es mirar por el espejo retrovisor, como habitualmente se dice. Es importante ver todo lo que se hicieron en estos 15 años, pero también es tan importante como esos 15 años pensar el futuro, ¿no? Pensar los años que vienen. Y nunca se ha marcado en Edubim una visión nostálgica, sino que al contrario, sino es una marcada ambición por seguir ayornándose a los tiempos que van corriendo. Está muy buena esa definición, Daniel. No hay nostalgia en nosotros. Creo que ningún trabajador, ningún miembro del equipo de la editorial tiene una nostalgia, tiene más bien una ambición, ¿no? Que es pensar el mundo editorial tal como viene, pensar cuáles son los desafíos. En ese aspecto yo no diría que nos preocupa estar a la vanguardia, sino que nos preocupa pensar el futuro, ¿no? Es decir, que el futuro no nos agarre desprevenidos, que no nos agarres desarmados. Yo te doy un ejemplo en esto porque lo hablábamos hace poco en el equipo editorial, ¿no? Nosotros en el 2017 comenzamos creando una tienda de libros digitales, nuestra sección de e-commerce. Sí. En aquel momento, yo te pido que recuerdes 2017, cómo se comportaba el público con respecto a comprar en Internet. No se animaba a poner tarjeta de crédito, tenía desconfianza, los envíos eran caros. Este país es muy grande, tiene un sistema de distribución de logística muy acotado, casi monopólico, por decir de algún modo, para la paquetería. Es decir, que las expectativas para los libros en el formato e-commerce era algo que no estaba en práctica. Nosotros empezamos muy tímidamente, recuerdo que los primeros informes era compararnos con los modelos españoles, no con los modelos argentinos, porque no había modelos en Argentina. En el 2020, con la pandemia, de pronto todo lo que habíamos acumulado en los años previos nos permitió dar un salto brutal a el e-commerce, porque estábamos preparados, teníamos
la logística armada, teníamos las formas de cobro de tarjeta de crédito, tanto nacional como internacional, teníamos los medios electrónicos, teníamos una atención personalizada, lo cual ayudó mucho. Hoy el e-commerce casi está todo automatizado, porque Sí. vos entras a Mercado Libre y todo está automatizado, nadie te contesta, al contrario, mucha gente tiene que esperar 2 días que te contesten. Bueno, nosotros teníamos todo un sistema mucho más, si querés, artesanal, y eso nos permitió sobrevivir la pandemia. Es decir, muchas veces uno prepara cosas que no tienen efecto inmediato, sino que tienen efectos en el mediano o en el largo plazo. Claro. Y en eso creo que Dubin se ha ido caracterizando con algunos aciertos y con muchos errores. Bien. Con muchos aciertos y muchos errores. El e-commerce es uno, otro es el libro digital, Sí. el otro es la distribución en kioscos, y algunos errores. Por ejemplo, nosotros cometimos tempranamente el error de apostar o intentar apostar por el audiolibro, que hoy tanto insisten en el mundo editorial Sí. sobre el audiolibro. Creo que es uno de los negocios más fracasados en el corto y mediano plazo, no tendrá mucha viabilidad. Entonces, bueno, la preocupación es esta, es pensar hacia adelante, pensar hacia el futuro. Hay mucha gente que nos ve de la región, hay cerca de 60 localidades del interior de la provincia de Córdoba, que tal vez no está tan empapado con Edubim, que en ese punto es importante marcar la importancia de que exista una editorial universitaria de la Universidad Nacional de Villa María y que ayude a la difusión de obras que tal vez de alguna otra manera, aún siendo atractivas, no tengan ese impacto que merecen o que se merece una tarea de investigación de un propio estudiante de cualquier punto de la región o del país que estudie en Villa María también, ¿no? Muy bien lo que señalas. Digamos, Edubim fue creada como una editorial universitaria con la ambición de darle cobertura de publicación no solo a los universitarios, sino a la cultura de la región. Pero evidentemente una editorial no puede publicar todo en un mundo donde abunda la producción. Es decir, en un mundo donde hay un exceso de publicación. Yo siempre hablo de un libro muy importante ya publicado en el año, que había ganado un premio internacional en el año 97, de un ensayista mexicano que se llama Los demasiados libros, ¿no? Y Bien. en esa época, en el 97, todavía no había tenido el estallido que tuvo la edición en la primera década del siglo XXI. Un libro duraba como novedad en una librería 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Porque vos tenés que tener en cuenta que el año pasado se deben haber publicado más o menos unos 250 títulos por semana. Es decir, muchísimo. Si vos lo pones en relación a las horas que trabaja una librería, que está abierta al público, Sí. y lo dividís por la cantidad de libros, y no te da mucho más que 20, 25 minutos. Pero la vorágine es tremenda. Entonces, el tema está en que el sistema editorial es un sistema que debe ser pensado no como competencia, sino como integración. Es decir, los autores deben conocer en qué editorial deben buscar publicar. Bien. No cualquier editorial sirve para publicar mi libro, sea de un pueblo cercano a Villa María o sea de Europa. Claro. Es decir, cada editorial tiene una marca, un catálogo que es su ADN. Y aquellos que tienen compatibilidad con ese ADN tienen chance de publicar en esa editorial. Bien. Si vos no tenés la compatibilidad del ADN de esa editorial, y es muy probable que la editorial rechace ese libro. Porque una editorial en realidad, sobre todo estoy hablando de una editorial que se encarga de cubrir todos los costos de publicación.
no las editoriales que cobran, que son servicios editoriales. Porque acá la autopublicación, yo voy a una imprenta en la ciudad de Villa María, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, llevo mi libro y la imprenta me lo imprime. Sí. Pero ¿qué obtuve ahí? Obtuve un producto que se parece a un libro. Un libro es un complejo mucho más difícil de maniobrar, porque ese libro solo puede existir si está puesto en la cadena de valor que el sector editorial tiene. Claro. 7 de cada 10 libros en la Argentina se venden en librerías. Hoy ocurre eso. Si tu libro no está en librería, está como 70% invisible. Claro. Y si entra en la librería, tiene 20 minutos de fama, que es lo que yo te decía recién. Con lo cual, como verán, la complejidad es muy grande. Hay un famoso libro que usamos los editores, que es ¿cómo se define un editor? Y un editor es alguien que cura contenidos, es decir, alguien que selecciona contenidos para el ADN de su catálogo y luego se encarga de hacer un esfuerzo enorme por amplificar ese contenido en esa masa de publicaciones que todos los días entran a la librería. Claro, bueno, en ese punto lo importante es que más allá de que hay un editor que conoce tanto el perfil del editorial como ya ha marcado el perfil del lector imaginario, por decirlo de alguna manera, sí, al que ha apuntado, esto genera que en los libros que tienen el sello de Dubin, uno ingresa al libro y sale llevándose algo. Es decir, tal vez el circuito comercial, o tal vez las modas, o tal vez esas cuestiones sean distintas. Sí, sí. Pero el que consume Dubin sabe que va a ser un libro que, ya sea en ficción o en una cuestión de divulgación, va a ser interpelado por la obra. Totalmente, ¿no? Porque ese ha sido el ADN de nuestro sello editorial, la calidad, la búsqueda de una calidad que muchas veces no tiene que ver con lo comercial. Para que lo digamos claramente, ¿de qué se diferencia un libro comercial de un libro cultural? Un libro comercial es un libro que el editor prepara sabiendo que tiene un público de 10.000, 5.000 u 8.000 lectores y sale con los cañones apuntados a ese público e intenta vender esa cantidad de ejemplares. Es exitoso en la medida en que ese libro interviene, por ejemplo, en la agenda pública. Digamos, hoy se pone de moda los motochorros, por ejemplo, y ya vas a ver que pronto Planeta o Random House van a preparar un libro sobre el problema de la seguridad de los motochorros en la Argentina, en el mundo, etc. Claro. Lo mismo pasa con la guerra de Ucrania. Los libros de agenda, que son, digamos, satisfacer una demanda que preexiste. El editor tradicional, universitario como nosotros, el editor que no está preocupado en la agenda, sino que está preocupado no en la urgencia, sino en lo importante, que propone una agenda contra la agenda mediática, sino con una agenda estructural cultural, tiene que mirar de otra manera su público lector. Por eso, vos decías bien recién, Dubin con su libro interpela, pero además no interpela solo al académico, al lector culto, al lector que busca informarse, porque también tenemos libros de mucha divulgación, sino que nuestra fortaleza, creo yo, es una editorial bibliodiversa, claro, que busca la bibliodiversidad para encontrar el lector pequeño, como el cuento que estamos distribuyendo en el mes de las infancias de Marcelo Dughetti, ilustrado por una estudiante de la universidad, Sila Aponte, una obrita que va de regalo y que se está distribuyendo en toda la provincia, con un libro para adultos, digamos, por ejemplo, libros sobre el cuidado y la vejez, la literatura, la divulgación, la ciencia, el arte. Es decir, que el espectro del lector de Dubin vaya desde los que no saben leer, porque el cuento de Dughetti es para que se lo lean a los chicos, hasta un lector
informado como el que puede leer La desaparición a diario que están mostrando ahora en el panel, o una obra completa como Andrea Rabid, que es una narradora muerta muy joven en Argentina y que forma parte de uno de las obras olvidadas de la literatura femenina argentina. Es decir, el espectro del lector es la bibliodiversidad que tratamos de alimentar día a día con nuestro catálogo, ¿no? Ahora, en ese punto, cuando hablamos del catálogo, de la variedad, de la calidad de la edición, hablamos de ediciones que son con un arte de tapa hecho por alguien, con solapa, con prólogo, con estudio, pero a la vez con un precio a nivel valor que también es diferencial. O sea, hay una cuestión o un juego de Tetris o una negociación constante o una lucha constante porque estamos hablando de que hay libros hoy que están incluso superando los 25.000 pesos. Y ustedes el mes pasado lanzaron una colección con el libro La Capital de Rosario que no superaba los 2.500, creo que estaba en el 2.000. Entonces, también eso llama la atención en el sentido del trabajo mismo. Bueno, está bien eso que vos decís. Nosotros, como editorial pública, primero, somos un complemento a la editorial privada, no somos una competencia. Nuestros libros no compiten. Yo creo que ninguna editorial compite con otra. Todas las editoriales tenemos un ADN distinto. Es como si vos me dijeras que el ADN tuyo compite con el ADN mío. Digamos, podemos coexistir totalmente y además de coexistir, nos necesitamos. Vos me estás entrevistando ahora y yo necesito de esta entrevista para difundir lo que hace la editorial. Es decir, nos necesitamos, funcionamos en un colectivo, funcionamos en un sentido, pero cada uno juega un rol distinto. Vos sos el que hace las preguntas, yo soy el que responde, otro el que maneja la cámara, otro el que pone al aire. Es decir, para pensar esto, Edubim busca con sus libros tener una presencia desde el Estado, desde la publicación del Estado, una política que sea de divulgación y de crecimiento para los lectores. La animación a la lectura es un eje importante. El programa Mis Primeros Pasos, que lanzamos con la Municipalidad de Villa María, por ejemplo. Es decir, no estamos acá para bajarle el precio al libro, pero tampoco estamos para ganar dinero, porque la editorial no es una empresa privada, es una empresa pública de cultura. Y sin embargo, nosotros necesitamos que nuestros libros se vendan porque, yo siempre se lo explico, nosotros no tenemos fondos ilimitados de la universidad. La universidad nos da un presupuesto todos los años que contribuye a que la editorial se ponga en marcha todos los años, pero para decirlo rápidamente, Daniel, de cada 10 pesos que la editorial genera o ejecuta presupuestariamente a lo largo del año, 8 provienen de los recursos propios. Bien. Es decir, que nosotros necesitamos vender libros para poder después hacer un cuadernillo de distribución gratuita. Pero en ese punto, más allá de esta cuestión constante, los nombres que hay en el catálogo son increíbles. Hablamos de prácticamente 2 veces por mes el anuncio. Autores relevantes. Autores que son relevantes, que son premiados, y autores que no fueron premiados, sino que son premiados o que después de la publicación reciben su laurel. Bueno, eso es otro orgullo del equipo editorial, que es detectar esos autores que tienen potencial. Por eso la editorial filtra muchísimo los contenidos. Yo te decía, la oferta es ilimitada y la publicación es muy limitada. Para que vos te des una idea, el año pasado publicamos 40 novedades. Bien. Y reimprimimos unos 10 libros. Este año vamos a andar más o menos en los mismos números. Hay que ver cómo se desarrolla la cuestión del papel, cómo se complica o no el proceso económico en la Argentina. Pero
Ese es el ritmo. Ahora vos imaginate que nosotros tenemos una oferta de 90 títulos al año o 100. Entonces es muy dificultoso si no filtráramos y eligiéramos con mecanismos absolutamente válidos para publicar en nuestro sello, ¿no? Yo creo que ahí está el mérito de eso que vos decís. Descubrir, y muchas veces también hay mucho azar en esto, ¿no? Es decir, sí, uno sabe que un autor tiene potencial y a veces no lo premian, a veces el premio le llega a un autor que no pensaste que iba a ser premiado. Es decir, hay muchas contingencias y el catálogo de Dubin con 600, creo que ya estamos cerca de los 600 títulos. El año pasado entregamos el título 500, estamos ya trabajando sobre los 600 títulos. Si no salen este año, van a estar publicándose a lo largo del año que viene. El título 600, digo, 600 títulos de los cuales yo te digo, como Carlos Gácera, ¿no? Como director de la editorial, siento un enorme orgullo porque hay pocos títulos en la editorial que uno diría son malos títulos o no son de la calidad de una editorial universitaria. Siempre hay un libro que te puede gustar más que otro, siempre puede haber un autor que te gusta más que otro. Obviamente que sobre eso es nuestro debate, digamos, pero que vos me digas, hay un libro que realmente no hace un aporte a la vida cultural, y creo que no hay. De igual modo, estamos hablando de ficción, de artículos de divulgación, de literatura y de grandes autores, pero otro punto en el que también son fuertes, como recién nombrabas, bueno, justamente hablábamos de Cuando nace un pajarito, hablábamos de un montón de títulos infantiles que también genera que los lectores, padres, tíos, abuelos, también consigan libros para sus nietos, para los más pequeños de la casa, y en obras que, más allá de un cuento infantil, hablamos de libros que prácticamente son una obra de arte en sí, porque es un cuento infantil con una ilustración que ha sido una pintura primeramente, es decir, con un montón de cosas que divergen en el infantil que convergen en eso para darle al lector infantil. Esta es una preocupación muy fuerte de Dubin, que es, digamos, nosotros hacemos literatura infantil no porque hoy el mercado es muy exitoso en la literatura infantil. Si vos vas a las librerías te vas a encontrar que la oferta, además de ser buena, es muy grande de libros infantiles. Dubin tiene una colección pequeña, valiosa, pero que son libros que las editoriales comerciales no publican. O son libros que las editoriales comerciales no van a publicar nunca, porque son libros de autoras como Edith Vera, de Villa María, o autores de literatura infantil o ilustradores que son de Río Cuarto, de Mendoza, del interior del país, que muestran que una editorial del interior, como es Dubin, tiene una mirada absolutamente integral. Nosotros tenemos un libro que se llama Los habitantes de la tierra, que está en Huichí, que coeditamos con la Universidad de Formosa. Y que ese libro llegó a la comunidad Huichí de Formosa a través de la editorial de Formosa. Y Dubin, ¿qué fortaleza o qué valor le agregó a ese libro? Ponerlo en las librerías. Es decir, Formosa no hubiera llegado con un libro Huichí a las librerías de Rosario, Buenos Aires, de Córdoba, con habitantes de la tierra. Y nosotros, asociados con esa editorial, lo logramos. En ese punto, y recién nombrabas a Edith Vera, y una demanda muy grande de la cultura provincial, y sobre todo de Villa María, era que se amaba mucho, se quería mucho la obra de Edith Vera, pero no se conseguía por ningún lado. Es decir, se supo interpretar una demanda de la gente respecto a algo editorial, ¿no? Y lo que pudimos fue
poder resolver con los herederos. Claro. Que eso requiere un trabajo de mucho tiempo, muy laborioso, y que muchos editores independientes, porque además es entendible, no pueden dedicarle el tiempo a darle seguimiento a la cuestión contractual que muchas veces lleva a esto, que es buscar herederos, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, acabamos de contratar para la colección Caterva una única novela publicada por un gran escritor, periodista, exiliado en México durante muchos años, en la dictadura, Antonio Marimón. Dejó una sola novela publicada que se llama El antiguo alimento de los héroes, que narra los días previos al golpe de Estado del 76 en Córdoba y que habla de la represión desde la Cabane hasta Menéndez. Una novela de ficción, pero digamos muy dura. Fue publicada, tiene una sola edición en la Argentina en el año 88. Marimón vino a la Argentina, trabajó aquí, trabajó en el diario Córdoba, yo lo conozco colaborando en La Voz del Interior, y luego, por fracaso propio, se vuelve a México. En México termina su recorrido muriendo prácticamente en el olvido de los cordobeses. Bueno, empezamos a buscar. La hija se había matado en el año 2020 en un accidente y su mujer vive en un asilo. ¿Cómo llegar a tener la autorización para publicar esa novela? Yo trabajé 3 meses en esa relación. 3 meses. Hablando con Argenmex, llamando a uno, llamando a otro, hasta que conseguí cómo entrar a esa residencia geriátrica, lograr hablar con la viuda, lograr la autorización y la obra va a salir publicada y recuperada el año que viene. Yo siento un enorme orgullo porque realmente una editorial como la nuestra tiene que rescatar esas obras de arte, claro, que no se las lleve el olvido, ¿me explico? Claro. Entonces, bueno, obviamente que un editor independiente tendría cuántas horas que invertir para conseguir ese libro, que además, te voy a ser sincero, ¿cuántos lectores nuevos pueden estar interesados en la novela de Antonio Marimón? Y, digamos, 200, 300. Yo creo que hay más. Vamos a tratar de que sean 1000. Claro. Pero, te digo, el prólogo en ese momento lo escribió Beatriz Arlo. Bien. Es decir, estamos hablando de un autor que en su momento apareció entre las jóvenes promesas o las nuevas promesas de la literatura argentina, que por circunstancias de la vida quedó enterrado y olvidado en el cúmulo de publicaciones que todos los días tenemos. La editorial tiene que hacer ese rastrillaje, como lo que mostraban ustedes allí recién, de narradora argentina que hace Tere Andrueto. Es decir, recuperar estos autores es una forma de recuperar el patrimonio, como lo hicimos con Edith Vera. Claro. Bueno, pero también es lograr que esté la obra, claro, que sea accesible y que se diferencie a la lógica del mercado donde todo termina sabiendo parecido o teniendo el mismo gusto. Ustedes también en el punto editorial también prueban diferentes... Totalmente. Una paleta diferente de colores, ¿no? Exacto. Y también debe ser un desafío para ustedes decir, bueno, no vamos a salirnos de los parámetros, pero vamos a romper un poquito el esquema. O vamos a presentar... Mira, ahí recién ustedes mostraban un libro, un libro que viene de una traducción de un medievalista que se llama Los frailes de Harwich, que es una traducción del inglés medieval sobre la tradición... Ahí está, ese libro. Bueno, es la primera traducción al castellano de una obra del 1400, 1300 y pico. Uno es anónimo, el otro es de un autor que firma la obra, hecho por un catedrático español
funcionario en una universidad en Paraguay. Con él vamos a sacar también una traducción de la comedia de enredo de Shakespeare, original, Bien. traducida para Edubín especialmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este es un libro que iríamos para especialistas, para lectores especialistas que buscan una literatura rara, extraña, pero también tenemos un libro de ficción de un autor contemporáneo uruguayo que vive en la frontera brasileña y que es uno de los primeros títulos que se publican en portuñol. Mira qué bueno eso. Tremendo. Y hace poco, hablas del portugués, y hace poco, en una presentación de un libro acerca del autoritarismo en Brasil, Sí. se pudo hacer la comunión de la autora junto con su traductora para presentar la obra, que eso es algo también novedoso y que muestra la cocina que tuvo por detrás la creación. Hay mucho trabajo en ese tipo de libros. Hay muchas veces el lector no tiene conciencia de que un libro como ese, por ejemplo, lleva 2 años, Claro. ¿no? Sí. Desde que vos contratás los derechos hasta que terminás sacando el libro. Te doy un ejemplo. Edubín está preparando las obras completas de Roberto Art. De Roberto. Van a salir en 16 tomos. Bien. Es un proyecto, 16 tomos, que va a reunir por primera vez toda la obra completa, como reunimos la obra de Hernández, que tiene 10 años de trabajo. Sí. La obra de Roberto Art, que va a salir el primer tomo antes de fin de año, que se llama Art antes de Art, es decir, todos los trabajos que Roberto Art escribió antes de ser Roberto Art, que ni firmaba como Roberto Art, que salían o con seudónimos o sin su nombre, en distintos diarios y revistas de Buenos Aires. Es una obra que me va a superar. Yo, Daniel, me voy a jubilar seguramente antes que esa colección termine. Y así te podría nombrar muchos otros proyectos que la editorial está trabajando y que tienen plazos muy largos, que tiene plazos muy para adelante. Por eso el trabajo editorial no es esto que vos decías, no puede ser nostálgico. Claro. Tiene que ser hacia adelante siempre. Claro. Porque si vos te quedás en la nostalgia, si te quedás anclado en aquello que te salió bien y te recriminás aquello que te salió mal, y bueno, tu proyección de catálogo es muy corta, ¿no? Para cerrar, quiero que hablemos de novedades. Tenemos 2 por acá. Tenemos Cuando nace un pajarito, que es un texto de Marcelo Dughetti, ilustrado por Sila Aponte. En primer punto, hablar un poquito de la distribución de esto y después de todo lo que se viene en el marco de los 15 años. Bien, varias cosas de acá para terminar el año de los 15 años. Uno, el mes de las infancias, Cuando nace un pajarito, homenaje a Edith Vera, un cuento bellísimo que escribe Marcelo Dughetti, que me lo manda, y dijimos, esto hay que ilustrarlo con una ilustradora de Villa María que entienda. Bueno, Sila Aponte, que es una alumna de la universidad, ilustradora, profesional, se dedicó a hacer una ilustración que ensambla perfectamente con el cuento y que es parte de la comunidad de mis primeros libros. Está pensado para ser distribuido, pero además es el punto de partida para hacer acciones con guarderías, con salitas de... Porque es un libro para ser leído, es decir, es un libro para que los adultos le lean a los chicos que todavía no saben leer. Para que los chicos se ilusionen mirando las ilustraciones y para que imiten las ilustraciones. Vamos a hacer acciones donde va a participar la ilustradora, haciendo ilustrar partes del cuento con los chicos, en Córdoba, en Villa María. Las 10.000 copias se van a distribuir así, de manera gratuita. Ya salió con algunos diarios. Este sábado está saliendo, este sábado ahora, mañana, claro, ¿no? Mañana sí. está saliendo con el periódico de San Francisco,
salió con Puntal para Río Cuarto, Villa María, y salió con, ¿cómo se llama? Con el diario Hoy Día Córdoba en Córdoba, de una manera diferente, porque ellos reprodujeron internamente, más que ensamblar el cuento, lo metieron adentro y bueno. Otra actividad importante para los 15 años. Estamos con una muestra en la Usina Cultural, estamos muy orgullosos de esa muestra, que es de Graciela Siles, ilustradora del arte de tapa de la colección Caterva, que va a venir, es una artista de renombre internacional, muy valiosa. Te diría que cuando esté en Villa María la entreviste, porque el origen de su obra es alucinante. Va a estar unos días exhibiendo ahí en la Usina Cultural, en el marco de los 15 años de Dubín. Se viene también un intercambio con editores de Colombia, que vamos a recibir un equipo de la editorial de la Universidad del Sinú de Colombia, que va a venir a trabajar con nosotros. Vienen editores de la editorial universitaria de Mendoza, de la Facultad de Filosofía y Letras de Mendoza, de Cuyo, que van a trabajar con nosotros en algunas capacitaciones. Y estamos con algunas otras novedades, como es la presentación de un nuevo plan estratégico para que Dubín sea a 2028 una editorial ecosustentable. Es decir, que vamos a comenzar a implementar en nuestra agenda cotidiana los temas de medio ambiente y de ecología. Ya cuando el Consejo Superior evalúe nuestro plan estratégico, te lo vamos a acercar, porque nos interesa compartirlo y hacerlo público, porque es un debate que al interior de las editoriales universitarias debe ser agenda cotidiana, y es un tema que no es simple de abordar desde el mundo editorial. Sin dudas. Y que es importante que se sepa esta cuestión. Y nos quedan un montón de cosas más, como los datos abiertos, como el acceso libre, como todo lo que tienen, pero la verdad es que el tiempo ha volado, Carlos. Parece mentira, pero nos quedan muchísimas cosas por hablar, así que te voy a comprometer para alguna próxima visita también. No, por supuesto, vos sabés que contás conmigo o con cualquier otro miembro del equipo de la editorial para participar. Realmente tomo esto como un vehículo para hacer conocer la diversidad de actividades que la editorial realiza y el trabajo que hay por detrás de cada libro, de cada publicación. Sin ustedes, los colegas periodistas, sería muy difícil comunicarle a la comunidad lectora el trabajo que hacemos. Así que yo te agradezco enormemente que te hayas tomado todo este tiempo, cuando sabemos que el tiempo en la televisión es muy tirano. No, pero vale la pena. Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos. Carlos Gácera con nosotros, titular de la editorial Edubim. Nosotros continuamos.